Boceto 2. ¿Qué significa convertirse en adulto? Cuando eras pequeño, ¿has pensado alguna vez, ya quiero ser mayor? Realmente no lo recuerdo. ¿Qué hay que tener para ser adulto? Bueno, uno se convierte en adulto legalmente a los 20 años. Antes lo llamaban mayoría de edad, y la ceremonia de mayoría de edad para los chicos se celebraba cuando eran más jóvenes que eso. Como a los 12 años. Cambia el comienzo de la edad adulta en diferentes partes de la historia. Diferentes partes de la historia, diferentes países y diferentes comunidades, sí. Para mí, una vez que estás en la escuela secundaria, probablemente eres un adulto. Hasta la escuela media, eres un niño. Eso es lo que dura la educación obligatoria, de todos modos, y no puedes casarte en ese momento. ¿Puedes casarte una vez que estás en el instituto? Las chicas pueden casarse a los 16 años y los chicos a los 18. Así es como está establecido. 1. Se dice que los fantasmas rondan las cosas. El objeto de su persecución puede ser un lugar específico, o una persona, o a veces un objeto. Por ejemplo, cuando un fantasma persigue una casa, esa casa se convierte en una casa encantada. Cuando persigue a una persona, en el peor de los casos, la persona afectada puede ser poseída y asesinada, como en el Yatsuya Kaidan 4, esa famosa historia de fantasmas. Quizá el tesoro maldito, que trae mala suerte a su dueño, sea otro ejemplo de embrujo de un objeto. Hay mucha ficción escrita sobre fantasmas, pero nada de eso es más que un producto de la imaginación de una persona viva. Nadie sabe, ni podría saber, cómo es un fantasma de verdad. Y aunque ahora me he convertido en un fantasma, eso no significa que pueda hablar con conocimiento de causa sobre los fantasmas en general. Lo único que conozco es mi propia situación, todavía. ¿Por qué me he convertido en esto? Esto sigue molestándome. No creo que esto le ocurra a toda la gente que muere, que le ocurre a una persona después de morir. ¿Va a una vida después de la muerte, como al cielo o al infierno? ¿O es la nada lo único que nos espera después de la muerte? Decidí dejar de lado esas enormes preguntas. Es difícil creer que mi actual estado intermedio, tan antinatural e inestable como es, pueda ser la norma después de la muerte. Si el mundo estuviera tan lleno de fantasmas, sería un gran problema. Incluso como fantasma yo mismo, así me parecía. Esta condición intermedia, antinatural e inestable, debe ser bastante singular para asumirla después de la muerte, y dado que, ¿por qué me he convertido en esto? Realmente no podía deshacerme de este pensamiento. Lo cual es natural. ¿No se esperaría que hubiera alguna razón o causa adecuada detrás? Es imposible resistir el impulso de pensarlo. Si suponemos que mi fantasma barra diagonal el de Teruya Sakaki estaba acechando algo, tuve la sensación de que definitivamente era un lugar lo que yo estaba acechando. Era la mansión de la orilla del lago, donde había habitado en vida y donde esa vida había terminado. Pero, ¿se podría suponer entonces que el único lugar en el que podía aparecer era esta mansión? Pero ese parecía no ser el caso. Eso, también. Fue la noche del 27 de mayo. La primera vez que aparecí en otro lugar que no fuera la mansión de la orilla del lago. 2. En una gran habitación que da a una veranda. 5. Lo que originalmente había sido una sala de tatami de estilo japonés se había renovado en gran medida para convertirla en una imitación de una sala de estar y comedor de estilo occidental. En el suelo había una alfombra de alta calidad, sobre la que se habían colocado una mesa y unas sillas de comedor pintadas de negro. Sobre la mesa había varios platos y cuencos apilados con comida. Una mesa preparada para cenar. 3 de los vivos estaban en este lugar en ese momento. Tsukio Hiratsuka, es decir, mi hermana, sus 2 hijos, el hermano mayor Su y la hermana pequeña Mirei. La imagen de los 3 sentados alrededor de la mesa se reflejaba en el cristal de la puerta del porche. De repente, me di cuenta de que lo estaba viendo. Tras un breve momento de desconcierto, me di cuenta de que, por alguna razón, sin previo aviso, esta vez había aparecido aquí, en algún lugar distinto de la mansión de la orilla del lago. Aquí es la casa Hiratsuka, donde vivía Tsukio. Aunque también se encontraba en Inami, la casa estaba en el centro de la ciudad de toda la vida, bastante lejos de la mansión de la orilla del lago construida en la zona de casas de vacaciones barra diagonal Resort 6. Pero la había visitado varias veces a lo largo de mi vida. También recordaba esta combinación de salón y comedor, porque el fantasma de mi barra diagonal Teruya Sakaki se había manifestado de repente aquí en la casa de Hiratsuka esta noche. La puerta de cristal actuaba como un espejo, reflejando las 3 figuras de la madre y sus hijos. No había ninguna otra figura humana visible en ella. A pesar de todo, estaba seguro de que estaba allí. Me puse a un lado de la mesa del comedor. Desde allí, me quedé con la vista de la habitación.
Observé las caras y los movimientos de las tres personas. Escuché sus voces y su conversación. Y sin embargo, ni uno solo de ellos notó mi presencia allí. Para ellos, los vivos, las figuras de los muertos, un fantasma, eran fundamentalmente invisibles. Un reloj colgaba de la pared. Eran las 7:30 de la noche. La noche ya era oscura en el exterior. El reloj también mostraba la fecha, miércoles, 27 de mayo. ¿El 27 de mayo? Ah, sí. Estoy seguro de que esa era la fecha. Poco a poco fui recuperando la memoria. Hoy, estaba seguro, era el día de Tsukio. Mamá, mamá. Mirei le dijo a Tsukio. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Papá está trabajando, cariño, respondió Tsukio con suavidad. ¿En el trabajo? ¿Por qué papá siempre está en el trabajo? Su trabajo es muy importante. Por eso, sencillamente, Shuji Hiratsuka, con quien Tsukio se había casado 7 años antes, era un empresario de una antigua familia de la zona. Era un pez gordo que había ampliado el negocio desde sus orígenes en el sector inmobiliario y la construcción. Era 12 años mayor que Tsukio, pero por alguna razón la había elegido como esposa, a pesar de que ya había estado casada y tenía un hijo. Los detalles de eso no eran de mi incumbencia. Pero hoy es tu cumpleaños, mamá, dijo Mirei, este año cumpliría 6 años. Era una niña que aún no estaba en la escuela primaria, pero ya tenía un sorprendente dominio de las palabras que decía, ¿no va a celebrarlo con nosotros? Así es, el 27 de mayo es el cumpleaños de Tsukio, y también, pero siempre lo celebramos juntos, insistió Mirei. Lo hacemos para el cumpleaños de papá, el mío y el de Su. Ponemos velas en una tarta y le cantamos el cumpleaños feliz, eso es cierto. Pero hoy es un poco diferente. Papá no puede venir a casa. ¿Qué? Mirei sonaba infeliz. ¿Y la tarta? ¿Vamos a tener tarta? Oh, lo siento, cariño. No he comprado ningún pastel hoy. ¿Qué? Mirei parecía aún más infeliz. A un lado, Su permaneció en silencio durante todo el proceso. No podía ver su cara desde donde estaba, así que miré su expresión en el reflejo de la puerta de cristal. Supongo que su rostro podría calificarse de inexpresivo. También podría tomarse como desanimado, y parecía como si estuviera intensamente escondido en un caparazón. ¿Y el tío Sakaki? Mirei le preguntó a Tsukio. El año pasado el tío Sakaki vino a celebrarlo con nosotros, ¿verdad? Oh. Ante eso, Tsukio mostró una leve consternación. Tienes razón, lo hizo. Pero Teruya dijo que tampoco puede venir hoy. Creo que se fue de viaje a algún lugar recientemente. ¿Se fue de viaje? No puede decir eso. Morí esa noche. He muerto y ahora estoy aquí. Me convertí en un fantasma y aparecí aquí. Quise discutir, pero abandoné la idea casi de inmediato. Aunque diese voz a estos pensamientos y los dijera en voz alta, nadie podría oírme. Un televisor situado sobre un mueble estaba encendido. Parecía un anime de fantasía para chicas, y finalmente Mirei dirigió su atención a eso y dejó de enfadarse. Su permaneció inexpresivo y silencioso todo el tiempo. Ni siquiera tocaba especialmente su comida. ¿Estás bien, Su? Tsukio le preguntó preocupada. ¿No quieres comer más? No, respondió Su con una voz tranquila que no estaba seguro de haber escuchado. ¿Me disculpan? ¿Te sientes bien para ir a la escuela mañana? Ante esta nueva pregunta, Su movió ligeramente la cabeza de un lado a otro, sin hablar. 3. Cuando Tsukio terminó de recoger la mesa, extendió un periódico sobre ella y comenzó a leer. Mirei miraba tranquilamente la televisión. Su estaba tumbado en el sofá del salón, pero seguía tan silencioso como siempre, sin ninguna expresión en su rostro. Ninguno de los tres mostró el menor signo de notar mi presencia en la habitación. No importaba cómo eligiera actuar ahora, ninguno de ellos me vería, y no importaba lo que dijera, ninguno me escucharía. Suena obvio, pero ahora que me había vuelto así, simplemente no estaba allí para ellos. Incluso así, porque había dicho Tsukio que me fui de viaje, había perdido la vida en la gran entrada de la mansión de la orilla del lago la noche del 3 de mayo. Me había caído desde el pasillo del segundo piso y había muerto. Y sin embargo, ¿no lo sabía Tsukio? No. Ella tenía que saberlo. Tsukio debía saberlo. Ella debía saber que yo había muerto allí esa noche. ¿Qué estás haciendo, Teruya? Cuando había mirado por encima de la barandilla del vestíbulo que mostraba signos de haber sido rota y hacia abajo en el primer piso, un recuerdo había parecido hincharse de nuevo en mi mente. Varias voces que había escuchado esa noche. Detente. ¿No puedes? No lo hagas. Pensé que sí, que esa había sido la voz de Tsukio, y la otra voz que le respondía. No te preocupes. Había sido probablemente la mía. Significa. La noche del 3 de mayo,
Tsukio debió estar allí y presenciar mi muerte. Entonces, ¿por qué? No era solo Tsukio. Fui a ponerme al lado de Su, que estaba tumbado en el sofá, y le miré a la cara. Tú también estabas allí, esa noche, lo que sea, murmuró Su. Lo dijo con una sincronización tan perfecta que parecía que mis pensamientos habían llegado a él y había respondido a ellos. No sé nada de eso. No sé nada. Sobre cualquier cosa. ¿Qué pasa, Su? Tsukio le miró sorprendida. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás diciendo esas cosas? A ella le debió parecer que había empezado a murmurar para sí mismo sin motivo. Sin responder, Su se levantó del sofá. Se acercó a la mesa y dirigió su mirada hacia el periódico que Tsukio tenía abierto sobre la mesa. En ese momento, un titular relativamente grande en la sección de noticias locales me llamó la atención. Un accidente mata a una niña de la institución Yomiyama Norte. Eso es lo que decía el titular. ¿Qué ha pasado? La reacción consternada de Tsukio. Este artículo, ¿qué pasa con él? Acaba de inclinar la cabeza hacia un lado cuando se le escapó un «oh». Cansado. Sí, Teruya solía ir a la secundaria norte de Yomiyama. Tsukio se volvió para mirar a Su. ¿Te lo ha contado Teruya?, preguntó. Pero... Su permaneció en silencio y solo hizo una ambigua inclinación de cabeza. 4. El artículo en la edición de la mañana del 27 de mayo. Un accidente mata a una niña de la institución Yomiyama Norte. El accidente, anunciado en este titular, ocurrió así. Ocurrió el día anterior, el 26 de mayo, en medio de los exámenes parciales. Una estudiante de tercer año, Yukari Sakuragi, recibió el aviso de que su madre había tenido un accidente de automóvil y salía apresuradamente de la escuela cuando se cayó por una escalera del edificio, sufriendo importantes heridas que la llevaron a la muerte. Esa misma noche, su madre también falleció en el hospital al que había sido trasladada. Al leer este artículo, Tsukio o tal vez hubieran intuido algo más en este simple anuncio de un desafortunado accidente. La razón principal habría sido el nombre de la escuela, Escuela Media Yomiyama Norte. Y luego el hecho de que la estudiante muerta era una estudiante de tercer año. Probablemente habrían sido estas dos cosas. Como dijo Tsukio, yo había ido una vez a la misma escuela media Yomiyama Norte, abreviada Yomi Norte. Hace 11 años, cuando mi familia y yo nos habíamos ido de Yomiyama, yo era de tercer año en la clase 3, y, me acordé, todavía me quedaban recuerdos de ello. Podía recordarlo claramente. El secreto pasó a la clase de tercer año de esa escuela. Las calamidades inmerecidas que les ocurren a los que tienen vínculos con la clase. Tsukio también lo había recordado. Al volver a leer el artículo, debió notar el nombre de la escuela y se dio cuenta de la conexión. ¿Pero qué pasa con Su? ¿Te lo ha contado Teruya?, había preguntado Tsukio, y yo esperaba que Su respondiera afirmativamente a la pregunta. Sí, recordaba haberle contado la historia en algún momento. Todas las veces que le había contado sus historias de mi juventud cuando había venido a visitarme, a pesar de la nada insignificante duda que sentía, todavía. ¿Te has ido de Yomiyama por eso?, me había preguntado Su aquel día, con un rostro ligeramente temeroso. Sí, supongo que sí, creo que respondí, bajando los ojos. Teníamos miedo. Yo lo tenía, y mi padre también. Así que huimos. Huimos de Yomiyama y nos mudamos aquí. 5. Desde aquella noche, había empezado a aparecer de vez en cuando en otros lugares que no fueran la mansión de la orilla del lago, a veces en el interior de la casa de los Hiratsuka donde vivían Tsukio y los niños, a veces en lugares cercanos de su barrio que yo recordaba, incluso en la mansión de la orilla del lago. Mis apariciones no se limitaban al interior de la casa. Durante las horas de luz, podía salir del edificio e ir a dar un paseo por el patio, o podía aparecer de repente en los bosques cercanos o en la orilla del lago Minazuki. Y hubo un hecho que descubrí por mí mismo mientras todo esto sucedía. Al parecer, todavía no se reconocía en el resto del mundo que yo / Teruya Sakaki había muerto. Mi muerte el 3 de mayo no se había hecho pública. La situación se estaba tratando como si yo siguiera vivo y me hubiera ido de viaje a alguna parte, tal y como Tsukio le había dicho a Mirei. ¿Qué significa esto? Definitivamente, esa noche había muerto. Había muerto y me había convertido en fantasma. Y, sin embargo, el mundo en general no sabía que había muerto. ¿Por qué? Solo había una respuesta que se me ocurría. Y eso era un encubrimiento. 6. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Shuji Hiratsuka preguntó. Sí, respondió Tsukio en voz baja. Por ahora, creo que sí. La historia es que se fue de viaje solo, ¿correcto? Sí. Eso es lo que he estado diciendo. ¿Y todo está bien en su mansión, también? Las facturas de los servicios públicos son giradas automáticamente por su banco, así que no debería haber problemas por ahora. Lo mismo con el teléfono. Le conté al periódico alguna historia, y también pararon los envíos. Nadie del barrio pasa por allí.
Y realmente no tiene ningún amigo que pase por allí, ¿verdad? Sí, fue justo a principios de junio, una noche en la que aparecí en la casa de los Hiratsuka, cuando escuché esta discusión entre marido y mujer. Había estado caminando solo por un largo y oscuro pasillo de su vieja y extensa casa y pasé por casualidad por la sala de estar donde ambos estaban hablando. Al oír su conversación a través de una puerta corrediza de papel, me detuve bruscamente y me esforcé por escuchar. Ahora era un fantasma fisgón, supuse. ¿Cómo se ve su? Eso fue lo que preguntó Syuji. Incluso con su esposa mucho más joven, hablaba de esta manera tan educada. Tras un breve suspiro, Tsukio respondió, sigue igual. Prácticamente se ha encerrado en su habitación. A veces le llamo y no sale. Bueno, supongo que no se podrá evitar eso durante un tiempo. Pero cuando le pregunto sobre lo que pasó esa noche, me dice, lo que sea. O, no sé de qué estás hablando, o, no me acuerdo. ¿Es así? Shuji Hiratsuka era un hombre de negocios, pero, por otro lado, había tenido una carrera poco ortodoxa, ya que había estudiado en una universidad de medicina y se había cualificado como médico. De ese modo, había mantenido una conexión con su difunto padre Sotaro, que había sido un talentoso médico. Al parecer, esa había sido la conexión que les unió a él y a Tsukio. No parece que se esté debilitando físicamente, ¿es eso correcto? Sí, buscaré un buen hueco y tendré una charla con él yo mismo. Si es necesario, hay un especialista con el que tengo buena relación, así que puedo consultar con él. Debe haber sido un shock para su, por supuesto que sí. Pero, estamos de acuerdo, ¿no es así, Tsukio? ¿Lo entiendes? Sí. Lo entiendo. Mis escuchas me han llevado de las dudas que albergaba la convicción. A pesar de saber de la muerte mía / Teruya Sakaki, ellos, al menos, Shuji y Tsukio Hiratsuka, intentaban evitar que los demás se enteraran. Por alguna razón, trataban de ocultar lo que había sucedido la noche del 3 de mayo. 7. La muerte mía / Teruya Sakaki estaba siendo encubierta. Se estaba ocultando a la opinión pública, lo que, por supuesto, significaría que no se había celebrado ningún funeral, y que mi cadáver no había sido incinerado ni enterrado. ¿Y entonces qué? La pregunta surgió inevitablemente en este punto. ¿Qué me había pasado después de que mi vida terminara en la gran entrada de la mansión de la orilla del lago la noche del 3 de mayo? ¿Qué me habían hecho, o, mejor dicho, qué le habían hecho a mí? ¿Caer? ¿Dónde lo habían llevado y en qué estado se encontraba? Cuando empecé a pensar en esas cosas, empecé a pensar que la razón por la que me había convertido en esto, después de mi muerte podría estar ahí, un cadáver al que no se le dan ritos funerarios y que se deja sin enterrar después de la muerte, un cadáver cuyo estado y paradero actuales eran desconocidos incluso para el fantasma de su antiguo habitante. Por eso, debido a una situación tan singular, debo haber quedado atrapado en este mundo después de mi muerte en esta existencia antinatural e inestable. En ese caso, si ese fuera el caso, entonces yo, 8, ¿sabes? Este lago está medio muerto. Recordé haber tenido esta conversación. Era mediados de junio. Hablé espontáneamente, mientras estaba de pie en la orilla del lago Minazuki y contemplaba durante un largo rato su profunda superficie verde. Se podría decir que es un lago de doble fondo. La calidad del agua se divide en una capa superior y otra inferior, una capa poco profunda y otra profunda. La capa superior es de agua dulce y la inferior es salobre. ¿Qué es salobre? La persona con la que hablaba ladeó ligeramente la cabeza. Le expliqué que el agua salobre era agua salada de baja concentración creada al mezclar agua dulce con agua de mar. El agua salada es más pesada, por lo que se hunde en el fondo y, con el paso de los años, el oxígeno que contiene se disipa por completo. Las plantas y los animales no pueden vivir en agua desoxigenada. Así que la mitad inferior del lago es un mundo desprovisto de vida. Por eso el lago está medio muerto, medio muerto. La otra persona repitió esas palabras, y entonces se quitó cuidadosamente el parche blanco que cubría su ojo izquierdo. Sí, la otra persona era esa chica, Mei Misaki. Habíamos estado hablando, contemplando la superficie del lago desde este lugar de la orilla. Oye, dije, al ver su movimiento, ¿por qué te quitas el parche del ojo? Simplemente me apetecía, respondió secamente. Llevaba un sombrero de paja tejida con su veraniego vestido blanco. Llevaba unas zapatillas rojas en los pies. Llevaba una pequeña mochila colgada del hombro y un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Su atuendo me vino a la mente de forma vívida. Fue, el verano pasado, creo que fue a principios de agosto. Un par de días después de habernos conocido en la playa a finales del mes anterior. Su había venido a visitarme, y la vio con su cuaderno de dibujo abierto donde se había instalado a la sombra de los árboles junto a la mansión de la orilla del lago. Dijo que no sabía que era mi casa,
que había estado paseando por el barrio y había encontrado la casa por casualidad y había querido intentar dibujarla, o algo parecido. Yo había salido a la orilla del lago, así que Su me la trajo. ¿Te gusta dibujar? ¿Estás en el club de arte de tu escuela o algo así? La chica no respondió a ninguna de estas preguntas, sino que recorrió con la mirada la superficie del lago y dijo, no tenía ni idea de que hubiera un lago tan cerca del océano. ¿No lo sabías? Ella no respondió. En realidad hay otros 2 lagos cerca de aquí. Juntos se llaman los 3 lagos de Inami. Son bastante famosos. Ella había sentido levemente, pero seguía escudriñando la superficie del lago, y entonces le dije, este lago está medio muerto, ¿sabes? 9. Me gusta más esto que el océano. Recuerdo que Mei Misaki lo dijo en su momento. Lo había recordado, a primera hora de la tarde de pleno verano. El cielo estaba ligeramente nublado y la luz del sol era suave. La brisa que soplaba desde el lago añadía un poco de frío. ¿Por qué? Pregunté. La gente siempre dice, pero el océano está justo ahí, muy poca gente se molesta en venir aquí a relajarse. En todo caso, este es un lugar impopular y descuidado, el océano. Mientras respondía, Mei cerró lentamente y luego abrió ambos ojos, el derecho y el izquierdo. El océano está demasiado lleno de criaturas vivas. Así que prefiero esto. Y, sí, estoy bastante seguro de que fue después de eso cuando, poco después, le dije estas palabras, tu ojo. Ese ojo azul, sin el parche en el ojo, miraba el extraño azul de su ojo postizo. Con ese ojo tuyo, podrías estar viendo lo mismo que yo, mirando en la misma dirección. ¿Por qué? Esta vez fue ella la que hizo la pregunta. ¿Por qué? ¿Sabes? No estoy seguro. Solo pude ofrecer esta respuesta ambigua. Me pregunto por qué he dicho eso. Tras una pausa, murmuró, si eres como yo, entonces no estoy segura de que eso sea algo bueno. ¿Y eso por qué? Seguí con otra pregunta, y alargando la mano para cubrir ligeramente el iris azul de su ojo izquierdo, negó con la cabeza en silencio. Simplemente no lo es. Mei Misaki. Había oído que era una estudiante de segundo año de secundaria que vivía en Yomiyama. Lo que significa que este verano marcaría el comienzo de su tercer año. Me preguntaba a qué escuela iba. El pensamiento comenzó a molestarme, y casi simultáneamente me estremecí mientras un escalofrío recorría mi columna vertebral. Incluso como un fantasma. ¿Era posible que su escuela intermedia fuera la escuela media Yomiyama Norte? ¿Y era posible que estuviera en la clase 3? Que estaba en la misma clase que aquella alumna, Yukari Sakuragi, cuya muerte había aparecido en el periódico? No es imposible, murmuré para mis adentros con un ronco graznido de voz. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.